John Adams Jr. nace el 30 de octubre de 1735 en Massachusetts, en la localidad llamada Braintree, que es lo que se conoce hoy en día como Quincy. Descendiente de galeses y perteneciente a la iglesia congregacionalista, comúnmente llamados puritanos, aunque en ese entonces ese término no hacía referencia alguna a su moral sexual, como hoy en día. A diferencia de su antecesor George Washington, Adams nunca poseyó esclavos y siempre se negó a utilizarlos, pero eso no quiere decir que hiciera algo para su emancipación, ya que en 1777 se pronunció en contra de un proyecto para lograrlo, argumentando que aún era un tema muy polémico. Su hijo, quien también fue presidente, fue uno de los líderes emancipadores, recordando que la esclavitud en Estados Unidos no se abolió hasta 1865. Antes de ser presidente, compitió 2 veces en elecciones contra George Washington, perdió las 2 veces y ambas fue nombrado vicepresidente, aunque es sabido que George Washington no lo tomaba muy en cuenta, de ahí la famosa queja con su esposa en la que decía: "Mi país en su sabiduría ha ideado para mí el cargo más insignificante que la invención del hombre o su imaginación nunca concibieron". Se convirtió en el único presidente federalista que tuvo Estados Unidos en las elecciones de 1796, para empezar su mandato en 1797, derrotando a Thomas Jefferson, quien se convertiría en su vicepresidente. En ese entonces, quien quedaba en segundo lugar se convertía en vicepresidente. Las actas de sedición y extranjería fueron firmadas por Adams en 1798, aunque fueron firmadas principalmente para prevenir una guerra contra Francia. También se pretendía debilitar a los demócratas republicanos, que por lo general obtenían votos de los naturalizados, extendiendo el tiempo para que una persona pudiera naturalizarse, aprobando que se pudiera expulsar a cualquier persona del país que considerara una amenaza y criminalizando declaraciones falsas en contra del gobierno federal. Aunque el proyecto fue iniciado por Washington en 1790 y bajo la dirección del arquitecto James Hoban, no fue hasta 1800 que John Adams fue el primer presidente en vivir en la nueva residencia presidencial, que desde 1902 adoptó el nombre de la Casa Blanca. Perdió la reelección contra el mismo Jefferson en 1799, lo cual hizo que entre ambos acrecentara la rivalidad. Se sabe que tenían muchas diferencias políticas, pero después de eso, cuando Adams se retiró de la vida política a Massachusetts, empezó una correspondencia con el mismo Jefferson que duraría 14 años. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América es el documento histórico más importante de ese país. Fue firmada por los representantes de las 13 colonias que se autodenominaban como 13 nuevos estados soberanos e independientes, en el cual se declaraba la independencia del Reino Británico. Uno de los representantes que firmó dicha enmienda fue John Adams, representante de Massachusetts, y por lo cual es llamado Padre Fundador. Aparte de su carrera política en los Estados Unidos, fue un importante diplomático en Europa, buscando siempre el reconocimiento de las colonias británicas en el viejo continente como autónomas. Lo fue en Francia, con quienes estuvo al borde de la guerra, en Holanda y en la Gran Bretaña. Murió el 4 de julio de 1826, en el aniversario número 50 de la independencia de Estados Unidos. Se sabe que sus últimas palabras fueron: "Thomas Jefferson sobrevive", haciendo referencia obviamente a su amigo antes rival y también expresidente. Lo que Adams no sabía era que Jefferson había muerto también ese mismo día unas horas antes. Actualmente sus restos se encuentran en el Parque Histórico Nacional Adams en Massachusetts junto con los de su hijo.